Y como les decía, esta presentación la vamos a dividir en dos partes, dos grandes partes. La primera, quisiera platicar con ustedes qué es esto de la complejidad. Porque en realidad me parece que se habla muchísimo de complejidad, pero pocas veces tenemos un entendimiento completo de qué es la complejidad o qué trata de decirnos esta palabra. Y en la segunda parte estará el doctor Héctor Cruz platicando con nosotros sobre aplicaciones específicas de complejidad y cuáles han sido estos proyectos en los cuales él ha estado trabajando. La complejidad se escucha muchísimo. Yo la verdad es que en los últimos años he escuchado mucho esta idea o este acercamiento en decir problemas complejos en salud o emergencias complejas o la complejidad que tiene el acercamiento a los sistemas de salud. Pero realmente en la mayoría de las ocasiones que yo lo he escuchado, en la mayoría de las veces que lo he leído en algunos textos, sobre todo de salud pública, de epidemiología, hablan de complejidad haciendo uso de la palabra como si fuera un sinónimo de complicado. Y la verdad es que sí me parece que es bien importante que hagamos esta diferenciación, porque la forma en la que nosotros hablamos de las cosas es la forma en la que pensamos en ellas. Y entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre algo complicado y algo complejo. Para empezar, vamos a imaginar que tenemos un reloj. Este reloj tiene varias partes, es un mecanismo que es un mecanismo bastante complicado, que requiere de mucha certeza para que estas partes interactúen entre sí y puedan darnos la hora con exactitud. Este reloj es un mecanismo que tiene muchas partes y estas partecitas, si nosotros las separamos, podemos ver varios engranes que además están interactuando entre sí. Y podemos identificar, por ejemplo, si ponemos un engrane junto al otro, que si movemos un engrane hacia el lado de las manecillas del reloj, valga la redundancia, el engrane que está junto, sus engranes adyacentes, se van a mover al lado contrario y entonces nosotros podemos inferir cuál es el mecanismo por el cual este reloj nos va a dar la hora de forma precisa. Además, nosotros estos engranes podemos separarlos todavía aún más para estudiar este reloj y podemos ver que estos engranes tienen distintas formas, tienen distintos tamaños, los podemos agrupar en distinto tipo de engranes, en que si uno chiquito está junto a uno grande o si uno mediano está en medio de uno grande y uno pequeño y podemos nosotros deducir cuál va a ser la forma en la que va a trabajar este reloj. Esto hace que el mecanismo del reloj sea un mecanismo complicado. Sin embargo, este reloj no es un mecanismo complejo, porque el hecho de que una cosa sea complicada no significa que esta cosa per se va a ser compleja. Este mecanismo lo que tiene, que lo hace diferente y que no lo hace complejo, es que la interacción de estas partes es una interacción local meramente y además nos da una interacción de causa y efecto. Podemos saber que si movemos uno de estos engranes, otro de los engranes se va a mover y así sucesivamente y nos puede decir lógicamente cómo funciona un reloj. También si uno de estos engranes se descompone, nosotros podemos saber cuál de los engranes que está al lado ya no va a funcionar y también podemos inferir qué es lo que va a pasar con este mecanismo y podemos decir, no, pues el reloj se va a atrasar o una de las manecillas ya no va a funcionar porque existe una causa y efecto en este engranaje, en esta interacción de los engranes del reloj, lo cual lo hace un mecanismo complicado. Sin embargo, cuando hablamos de complejidad, hablamos también de elementos que componen un conjunto. En este ejemplo pongo un elemento que es un individuo. Y este individuo, si juntamos a varios de estos individuos, van a tener también interacciones. Sin embargo, las interacciones que tienen estos individuos van a formar redes en las cuales estos van a estar conviviendo y van a estar compartiendo y van a estar interactuando entre sí, pero esta interconexión nos va a hablar de la formación de un sistema. Y este sistema va a funcionar distinto a un mecanismo de un reloj en el aspecto en el que las interacciones que existan entre estos individuos del sistema van a ser interacciones que no precisamente van a ser de causa y efecto. Y no precisamente vamos a poder deducir de manera lógica qué es lo que va a suceder si quitamos a uno de estos individuos o si modificamos la forma en la que interactúan o si cambiamos el contexto en el cual se encuentran. Entonces, estos sistemas se dice que son sistemas complejos.
La complejidad lo que busca es comprender cómo funcionan estas interacciones entre los elementos de un sistema que están interconectados entre sí y cuáles son las interacciones que hacen que el sistema funcione como funcione y las medimos para saber también qué nivel de interacción tienen y cuáles van a ser los procesos o cuáles van a ser los resultados de estas interacciones. Entonces aquí ya vemos que si bien ambos ejemplos tratan de sistemas y de mecanismos que son complicados, no ambos son mecanismos complejos. Desde el punto de vista de la epidemiología y la salud pública clásica, el abordaje de los problemas lo hemos hecho separando las partes que componen estos sistemas. Y entonces, desde el punto de vista habitual o el clásico, nosotros lo que hacemos es separar estos elementos para estudiarlos por separado y en la mejor de las ocasiones y en la mayoría de ellas estudiamos un conjunto de elementos, pero digamos muy reducido. Y entonces si tenemos un conjunto que tiene miles de elementos, vamos a separar a dos de ellos y vamos a ver cómo interactúan estos dos para tratar de deducir o para tratar de encontrar de forma lógica cuál es la interacción que tienen estos dos elementos del sistema. Un ejemplo muy sencillo de este enfoque tradicional es que nosotros para estudiar enfermedades transmisibles, que me parece que es uno de los ejemplos más simples y más conocidos para abordar este tipo de ejemplos en epidemiología y en salud pública, es que si tenemos un patógeno, este patógeno va a ser una causa de enfermedad que va a afectar a un individuo. Sin embargo, este nuevo abordaje, este cambio de paradigma de la complejidad, es un cambio de paradigma que si bien no es nuevo, ya tiene bastante tiempo utilizándose en muchas otras áreas, no precisamente en salud o en salud pública. Este nuevo paradigma lo que va a hacer es que va a tratar de incorporar no únicamente a los elementos del sistema. Y entonces nosotros pensemos en este mismo individuo que está expuesto a un patógeno, pero que además está expuesto a muchas otras cosas. Y va a estar expuesto a cambios sociales, a cambios económicos, a algunas formas de alimentación, a la forma en la que los ecosistemas que le rodean impactan sobre él, va a estar expuesto a una sociedad, va a estar expuesto a conocimiento, va a estar expuesto a plantas, animales, y en vez de empezar a reducir y en vez de empezar a tomar estos elementos y estudiarlos por sí mismos y cómo interactúan uno con el otro, vamos a tratar de estudiar al sistema como un todo. Eso es lo que hace la complejidad, busca integrar a todas las partes del sistema y la verdad es que estoy exagerando muchísimo y estoy abusando de la forma de decirlo, porque decir que son todas las partes de un sistema es que son muchísimas partes, pero vamos a tratar de incluir a más partes del sistema para tratar de estudiarlos como un conjunto y ver cómo estas interacciones, que a lo mejor no únicamente son entre el patógeno y el individuo, sino también entre el resto de los elementos que tiene el sistema, van a modificar la forma en la que se desarrollan estas enfermedades. Y esto como por poner un ejemplo muy gráfico y un ejemplo muy directo de cuál es la diferencia en este cambio de paradigma que nos propone la ciencia de la complejidad para el estudio de la salud y para el estudio de la salud pública. Pero antes de empezar, sí quiero hacer énfasis en que también he estado abusando mucho de decir concepto. Y a lo mejor no es la manera en la que se debe plantear, porque no existe un concepto claro y no existe una definición formal de qué es la complejidad. La ciencia de la complejidad es una forma que contiene teorías y que contiene ideas que se juntan y se estructuran en metodologías que nos ayudan a abordar estos sistemas o estos problemas sistémicos, como puede ser el sistema de salud como un todo. Entonces, lo que busca es que la complejidad encuentre algunos elementos que puedan definir a estos sistemas o que puedan tratar, no precisamente de definir, pero que sí puedan identificar a un sistema complejo. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a saber cuando existe complejidad o cuando no? Y entonces vamos a buscar estos elementos y vamos a buscar estos atributos dentro de los sistemas para poder nosotros decir que se trata de un sistema complejo o no se trata de un sistema complejo.
Estos atributos específicos son los fenómenos emergentes que justamente, si no es que todos, la mayoría de los sistemas complejos y los sistemas complejos adaptativos tienen y presentan fenómenos emergentes, la autoorganización, la no linealidad o la sensibilidad a condiciones iniciales, los bucles de retroalimentación y la interconectividad que existe entre los elementos del sistema. Porque además no es únicamente que nosotros vayamos a estudiar a los elementos que se encuentran dentro de un sistema. Estos sistemas, a su vez, van a tener distintos niveles jerárquicos en los que se van a presentar estos fenómenos emergentes y que además van a interactuar con otros sistemas. Entonces, esta interconectividad que existe en los sistemas complejos no únicamente se encuentra dentro del sistema, sino estudia la interconectividad que existe también entre los sistemas del sistema y entre sistemas. Y vamos a ver un poco de cada uno de estos atributos que componen o que pueden identificar a los sistemas complejos para que quede un poco más claro. Y vamos a ir tratando de poner algunos ejemplos muy específicos y muy relacionados con la salud pública para que podamos nosotros empezar a tener estos conceptos mucho más claros. Hablemos de propiedades emergentes. Estas propiedades emergentes son propiedades que se puede decir que son inusitadas, son impredecibles y van a surgir entre las interacciones de los elementos que tiene el sistema. Lo que tienen de mágico es que estos no pueden ser predichos en la observación de los componentes individuales. Es decir, estos sistemas se componen de distintos elementos. Si yo separo uno de los elementos, lo observo y lo estudio, yo no puedo ni siquiera imaginarme, no puedo predecir lógicamente, no puedo estructurar qué es lo que va a suceder cuando yo tome este elemento y lo ponga dentro del sistema e interactúe con el resto de los elementos. Uno de los ejemplos de una propiedad emergente sería la conciencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos a las neuronas trabajando y las neuronas conectadas una con la otra y separamos una de estas neuronas y estudiamos una neurona, no podemos ni siquiera imaginarnos que al poner esta neurona dentro de un sistema de neuronas, que sería el cerebro, vamos a tener un efecto emergente de conciencia o de aprendizaje o de personalidad. Entonces, esto que yo digo, esta personalidad, esta conciencia, este conocimiento es un fenómeno emergente de un conjunto de neuronas que se encuentran dentro del sistema cerebral. Para la salud pública, un ejemplo de propiedad emergente o de fenómeno emergente sería que si yo tengo una persona, tengo un individuo que tiene otra vez una enfermedad transmisible y yo estudio y separo a este individuo, lo saco de este sistema y lo estudio a él solo de manera individual y veo cuáles son, por ejemplo, las actividades que él realiza, cómo son sus mecanismos de cuidado de la salud, si se lava las manos, si usa cubrebocas. Yo no puedo inferir cuál va a ser el impacto que va a tener este individuo en el sistema como todo. De verlo solo a él, imaginándome, por ejemplo, que tiene una enfermedad respiratoria viral. Únicamente, no vamos a ponerle más apellido, únicamente vamos a decir que este individuo tiene una enfermedad respiratoria viral. Si nosotros lo vemos y lo estudiamos a él y vemos cuáles son sus hábitos higiénicos, no vamos a poder saber cuál va a ser el proceso o cuál va a ser el mecanismo que va a suceder una vez que interaccione con el resto de las partes del sistema. Y por verlo y estudiar únicamente a esta persona, a este individuo, no podemos darnos cuenta si esta enfermedad, por ejemplo, va a causar una epidemia o va a causar una pandemia, o cuál va a ser el impacto que va a tener este individuo enfermo en la transmisión de la enfermedad, digamos, en un medio, en un sistema de transporte. Entonces, las propiedades emergentes nos dicen que estos sistemas complejos son mucho más que la suma de sus partes. Son mucho más que únicamente decir un conjunto de individuos enfermos, porque estos individuos enfermos nos van a dar lugar a un fenómeno emergente que va mucho más allá que la suma de individuos enfermos. De esta emergencia también hay un fenómeno, hay un atributo relacionado que se parece mucho y que además es un atributo que tiene mucho que ver con la emergencia que se llama autoorganización. Este es un fenómeno por el cual los sistemas complejos se organizan
y desarrollen estructuras ordenadas o patrones sin tener una dirección o un control centralizado. Esto es sin que alguien les diga qué hacer. Esto sucede mucho, por ejemplo, en la embriogénesis. Si nosotros tenemos un cúmulo de células que empieza a organizarse y empieza a evolucionar y empieza a adaptarse dinámicamente hasta formar un individuo, nosotros no tenemos a alguien per se que le esté diciendo cómo organizarse o cómo formarse para ser este individuo. Las células por sí mismas, al tener estas interacciones locales con otras células, con enzimas, con hormonas, van a empezar a organizarse de una manera autónoma para lograr formar un individuo, un órgano. Esto del sin control centralizado es importante porque estos individuos únicamente van a estar interactuando con los individuos que están a su alrededor, es decir, con quienes tienen el contacto directo. Un ejemplo de esto que me parece bastante interesante y que seguramente lo recordarán de la pandemia y que la verdad es que a mí se me hace un ejemplo bien bonito de autoorganización, es la forma en la cual la población mexicana se comportó con respecto al uso de cubrebocas. Durante la pandemia, si bien el uso de cubrebocas era una recomendación, no se encontraba en la mayoría de los estados per se dicho que tenías que usar de manera obligatoria un cubrebocas o ibas a recibir una multa o un tema punitivo. El uso de cubrebocas empezó a diseminarse y empezó a hacerse en toda la población de forma habitual en interacciones locales. Entonces veías a las personas que usaban su cubrebocas y que además veían a otras personas sin cubrebocas y se acercaban a decirles o a pedirles, ponte tu cubrebocas de manera correcta o usa tu cubrebocas o no puedes entrar acá sin cubrebocas, aun cuando no existía, digamos, un gobierno o no existía una sanción por no utilizarlo. Entonces, esto sería un ejemplo muy claro de tener una autoorganización en la población sin control centralizado y que depende de interacciones locales. Esta autoorganización también es un atributo que tiene adaptabilidad, porque conforme va cambiando el tiempo, conforme va cambiando la dinámica del sistema, estas interacciones locales cambian. Y entonces, en este mismo ejemplo, pensemos que las personas, mientras van viendo que termina la pandemia o que cambia la dinámica de la enfermedad, pues ya dejan de utilizar el cubrebocas. Otro ejemplo que también me parece bastante interesante, quienes conozcan el metro de la Ciudad de México, quienes hayan viajado en el metro de la Ciudad de México, se habrán dado cuenta que en algunas estaciones, si no es que en la mayoría, bueno, me parece que este año ya hay una diferencia porque ya hay más, pero antes no había tantos. En el piso de las estaciones del metro de la Ciudad de México, había están pintadas ahora unas líneas que te dicen dónde se abre la puerta y dónde te tienes que formar para entrar y para salir. Sin embargo, antes no existían estas marcas en el piso del metro de la Ciudad de México. Y las personas por sí solas, por sí mismas, buscan las maneras más efectivas de organizarse para que la entrada y la salida de las personas en el metro sea eficiente y ellos puedan alcanzar a salir y a entrar. Este es un ejemplo de autoorganización en donde no tenemos un policía en la mayoría de las estaciones y no en hora pico. Pensemos en un día normal en el metro de la Ciudad de México. No existe un policía que les esté diciendo, ustedes van a empezar la fila aquí y los que van a salir se van a poner de este lado y los que van a entrar del otro. Es un ejemplo de autoorganización porque las personas por sí mismas, al ver al resto de las personas organizándose, se van y se forman o se van y se acomodan. Y creo que este tipo de intervenciones también forman parte de intervenciones importantes que se pueden utilizar en la salud pública. Otro de los atributos que tienen estos sistemas complejos es la no linealidad. Y esto quiere decir que las relaciones que existen entre los elementos de un sistema, las variables de este sistema complejo, no van a poder o no van a interactuar de forma que pueda ser predecible de manera lineal. Es decir, no siempre 1 más 1 va a ser 2. Muchas veces vamos a tener estas interacciones que van a resultar en resultados diametralmente opuestos. Un ejemplo muy clásico de esto se ve en la teoría del caos, y es el efecto mariposa, que dice que el aleteo de una mariposa en Brasil puede ocasionar un tornado en Texas. Esto creo que da un ejemplo muy básico en el cual podemos pensar que el aleteo de la mariposa va a generar un vientecito, que a lo mejor el viento es muy pequeño,
Y si nosotros movemos el aleteo de una mariposa y lo ponemos a un lado de un árbol, a lo mejor no va a mover una rama, no va a mover una hoja de ese árbol, porque es un vientecito muy pequeño el que hace la mariposa. Sin embargo, este cambio en el sistema, este cambio en la sensibilidad que tiene el sistema para identificar este vientecito puede generar en otra parte del mundo un viento mucho más fuerte y generar un tornado. Este es el impacto que tienen las condiciones iniciales del sistema y la no linealidad de los sistemas complejos adaptativos. Esto se llama sensibilidad a condiciones iniciales y es algo que también es bien difícil de controlar, es bien difícil de medir y es algo que mueve mucho a quienes estudiamos la complejidad porque además es algo que tenemos que aprender, sobre todo quienes venimos de esta rama de la epidemiología y de la salud, que tenemos que aprender a hacer nuestro, porque nosotros pensamos siempre en cómo hacer cuantificaciones o cómo medir las cosas y tenemos siempre un inicio, ¿no? Si, por ejemplo, en los estudios transversales, nosotros tenemos un cierto número de personas enfermas que vamos a comparar, o a lo mejor con otro grupo a lo largo del tiempo, o que vamos a comparar en un periodo de tiempo. Esto es casi imposible en los sistemas dinámicos complejos si nosotros queremos medir la dinámica de la interacción que tienen los elementos dentro del sistema, porque a lo mejor nosotros ahorita podemos tener un cierto número de aleteos de mariposa, pero la dinámica del sistema cambia y no podemos predecir que vaya a existir causalidad o que vaya a existir inferencia directa entre el número de mariposas y el aleteo y el número de huracanes que vaya a haber. Y igual, a lo mejor este ejemplo puede ser un poco raro para quienes no hayan tenido un acercamiento a teoría del caos, pero lo que podemos pensar en salud pública para verlo de una manera mucho más clara y a lo mejor más tangible para nosotros que tenemos esta formación en salud, es que pequeños aumentos en las tasas de transmisión o pequeños cambios en los R0 nos pueden dar o desencadenar epidemias rápidamente. Entonces, pensemos, por ejemplo, cuando inicia la pandemia de COVID-19, que decían, no, es que el COVID tiene un R0 de 18 como sarampión, es un R0 altísimo. Y nosotros ahora de saber que pues el R0 no es tan elevado, sabemos que el impacto que va a tener a nivel poblacional, pues inferimos que va a ser distinto. Sin embargo, estos cambios en las tasas de transmisión no son directos. Es decir, si el R0 es de 1, no significa que vamos a tener uno más, sino que el R0 va a ser exponencial la forma en la que nosotros vamos a medir esta tasa de transmisión que va a haber entre los elementos del sistema que causan el sistema de infectados susceptibles y recuperados. Entonces creo que para salud pública esto puede ser un ejemplo bastante claro y bastante más tangible, que pequeños cambios o pequeños aumentos en los R0 o en la tasa de transmisión de una enfermedad nos va a dar resultados que pueden ser diametralmente opuestos. Esto también nos habla de algunos bucles de retroalimentación que puede ser positiva o negativa. Lo vemos también en enfermedades transmisibles, en los cuales también aumentando las tasas de transmisibilidad de una enfermedad, vamos a tener un impacto mucho mayor en los susceptibles, pero se van a acabar más rápido los susceptibles. Entonces, la dinámica de este sistema cambia en maneras en las que es difícil predecir cómo va a suceder este cambio en la dinámica. Y la interconectividad, creo que este es uno de los atributos de los sistemas complejos que puede ser mucho más abordado, que es uno de los que es más medido y que además tiene muchos más estudios que pueden estar muy relacionados con salud y con salud pública. La interconectividad nos habla de las múltiples conexiones y de las interacciones que tienen los componentes de estos sistemas complejos. Veamos, por ejemplo, esta imagen que se ilustra en la diapositiva, en la cual tenemos una población. Esta población, si se fijan, los individuos están conectados entre sí. Pero estas conexiones que tienen los individuos, por ejemplo, este señor que está acá a la esquina, que tiene lentes y que tiene blusa azul, está conectado únicamente con las personas que están cerca de él, a su periferia. Son las interacciones locales que tiene él en su red social. Pero a través de estas conexiones podemos ver que esta persona, si bien está en la periferia de esta red social, puede llegar a estar conectada a esta otra que está del lado inferior izquierdo, que es la más lejana a él. Está conectada a través del resto de las personas que forman esta red.
Esto nos remite a algo que se llama mundo pequeño y que también se utiliza mucho en interconectividad. Y seguramente ustedes lo han escuchado y seguramente también han utilizado esta expresión de qué pequeño es el mundo, ¿no? Y de repente tú dices, no, pues alguien que conocí en súper lejos, en unas vacaciones que fui al otro lado del mundo, ¿qué crees? Me lo encontré en la tienda el otro día. Este es un ejemplo de mundo pequeño. Y esta teoría del mundo pequeño tiene esta teoría que dice que estamos conectados con el resto del mundo y con el resto de la población con 6 personas o con 6 individuos de por medio. De hecho, hasta existe una teoría que es, o bueno, más bien un ejemplo de esta teoría, que es la red de Kevin Bacon, el actor de películas, que dice que todos estamos conectados con Kevin Bacon a través de 6 grados o a través de 6 individuos, ¿no? Y hasta tienen una página web que tú te puedes meter y poner a través de qué tan lejos estás conectado con Kevin Bacon y te sale, ¿no? Cuántos grados. Pero esta es una teoría de mundo pequeño que nos habla de cómo la interconectividad entre los elementos que tiene un sistema puede llevarnos a que todo el sistema se encuentre conectado. Y pues toda nuestra vida la vivimos en redes sociales. Todo se distribuye a través de estas redes que formamos con las personas que se encuentran a nuestro alrededor y con las cuales interactuamos de manera continua y hacen que esta interacción se distribuya a través de la red. Y regresando a los ejemplos en salud pública, viendo esta red de individuos que está en la diapositiva, pensemos que dentro de esta red se encuentra una enfermedad transmisible, es un virus que además no tiene cura, no tiene vacuna y es un virus mortal, altamente patogénico. Y pensemos si queremos ser esta señora que está en el cuadrito rojo o queremos ser esta persona que está en el círculo verde. ¿Quién creen que sería el primero en infectarse? ¿O quién creen que tendría más posibilidades de infectarse de manera más rápida o de infectarse únicamente? ¿Quién estaría expuesto más a este virus en esta red social? Y pues claramente con todos los líneas que cruzan aquí, que representan las interacciones que están detrás de esta señora del cuadro rojo, rápidamente nosotros podemos deducir que esta persona va a ser un nodo importante en esta red y que esta persona va a estar mucho más rápidamente expuesta a este virus mortal o va a tener más posibilidades de infectarse de este virus. A mí me gustaría más ser este señor que está acá de verde, porque seguramente voy a tener más tiempo para prepararme a la llegada de este virus mortal y a lo mejor hasta alcanzo a que ya haya vacuna para protegerme de la enfermedad. Y se han realizado estudios utilizando esta teoría de redes y utilizando este abordaje de sistemas complejos adaptativos. Les recomiendo mucho este artículo. Es un artículo que es bastante simple, bastante sencillo y fácil de entender con respecto a interconectividad y sistemas de redes complejas. También existe un TED Talk de este artículo que está fácil de escuchar. Está rapidísimo, en 20 minutos les explica cómo hicieron el estudio y qué es lo que hay. El estudio se llama Social Network Sensors for Early Detection of Contagious Outbreaks y está gratis en Plus One. Así que terminando la sesión, si tienen interés de seguir explorando este tema, lo pueden encontrar fácilmente. Y pues bueno, este señor, Christakis, lo que hace es un estudio en el cual escoge en la Universidad de Harvard a 755 estudiantes y empieza a buscar entre estos estudiantes quiénes son los más populares, quiénes tienen más amigos. Entonces él dice que nosotros siempre tenemos menos amigos que nuestros amigos porque nosotros somos el amigo del amigo, ¿no? Y bajo esta teoría busca a las personas más populares y agarra otro grupo de personas al azar que pues no son tan populares o a lo mejor son medianamente populares o están en distintos puntos de esta red de estudiantes de la universidad y hace un modelo en el cual intenta identificar si existiera este virus mortal, a quién afectaría primero y si pudiéramos utilizar este tipo de modelos para predecir cuánto tiempo va a tardar en diseminarse esta enfermedad para utilizarlo como un sistema de alerta temprana en brotes epidémicos. Y lo que sucede es que en el modelo en el cual los que se infectan primero son los estudiantes que son populares o estos nodos centrales que están muy interconectados en la red, la incidencia máxima de contagio de esta enfermedad que él pone en el modelo inicia 13.9 días antes
que en las personas que fueron agarradas al azar, en el grupo de personas que se escogieron al azar. Entonces, esto nos dice que utilizar este tipo de modelos nos puede ayudar a predecir y a tener sistemas de alerta temprana ante brotes epidémicos, utilizando únicamente algo tan sencillo y tan simple como se puede escuchar, bueno, se escucha simple, pero ya Héctor nos dirá que no es tanto, como encontrar cuáles son estos nodos centrales que tiene una red, y en este caso una red social o una red de personas que son muy populares y que tienen muchas interacciones en la transmisión de enfermedades. Otro ejemplo para salud pública que tienen estos modelos de sistemas complejos, se utilizó mucho en infodemia, en la respuesta a infodemia de COVID-19. Este es otro ejemplo, este es otro artículo que se publica durante la pandemia que nos habla de cómo se distribuye o cómo se disemina esta información a través de redes sociales, pero ya no de redes sociales per se de individuos humana, digamos así, física tangible, sino de redes sociales como Twitter. Y lo que ellos hacen es que ponen una red de humanos que ellos escogen, que son humanos normales que están tuiteando, y ponen unos bots. Y estos bots se dedican a hacer dos cosas: a diseminar información falsa y otros a poner información verdadera o a luchar contra la infodemia. Y ven a través de estas redes y a través de cambios en la red y decir, pues a lo mejor el bot ahora va a poner mucho más énfasis en estar mandando señales que sean de fake news. O ahora este bot, cada vez que salga un fake news, lo que va a hacer es verificar la información. Y empiezan a ver cómo es que la infodemia también se transmite a través de estas redes sociales y cómo se puede medir y dónde se puede incidir en estas redes para poder controlar o para poder ver dónde se encuentra el nodo central de esta red para luchar contra la infodemia. Y traigo otros ejemplos, no sé ustedes, por ejemplo, si ustedes habían visto o habían conocido estos modelos o este abordaje que se utiliza para estudiar algunas redes complejas. Esto que les muestro yo aquí es una captura de pantalla de un programa que se llama NetLogo, que nos ayuda a modelar un tipo de modelaje que se llama modelaje basado en agentes. Nosotros en este tipo de modelaje lo que hacemos es poner agentes, que en este caso son individuos. Estos individuos se les dan reglas muy sencillas y son reglas únicamente de interacción local con el resto de los individuos que se encuentran en la red. Al darle estas reglas sencillas, estos individuos pueden ser autónomos y entonces este sistema va evolucionando de forma dinámica. Y lo que hacemos con estos modelos es poder ver cómo es la evolución y cómo es la dinámica que se encuentra dentro de estos sistemas complejos. Voy a poner aquí el video y vamos a ver cómo estos individuos van a empezar a aparecer, que son estos bolitas de colores. Y lo que hacemos con este modelo, que es un ejemplo, es un modelo ejemplo, en el cual ponemos a nosotros algunos individuos que creen en las noticias falsas, algunas personas que todavía son susceptibles de ser, que no han escuchado la noticia y que son susceptibles de ser llevados, digamos, por las fake news y empezar a creerlas. Y tenemos a otros individuos que van a ser personas que se van a dedicar, o no precisamente que se dediquen, sino que no van a creer directamente en las noticias falsas, sino que van a ir y van a verificar la información. Y entonces, a lo largo del tiempo que tenemos en este modelo, porque además estos modelos tienen esta característica que nos permiten ver cómo es el desarrollo de la dinámica de las interacciones de estas redes a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo vamos a empezar a ver cómo cambian los colores de las personas o de los individuos en esta red, porque vamos a empezar a ver cómo algunos de estos individuos que son susceptibles van a empezar a convertirse en creyentes de noticias falsas y vamos a ver cómo otros se van a convertir en personas que revisan cuáles son las noticias verdaderas o que van y buscan cuál es la información real y empiezan a luchar contra la infodemia. Entonces, estos modelos que se utilizan para el abordaje de estos sistemas dinámicos complejos nos ayudan a verlo de manera gráfica, pero también nos ayudan a medirlo, porque detrás de estos modelos no únicamente está la magia de las imágenes y el cambio de color, sino que están algunas ecuaciones diferenciales que nos van dando datos y nos van diciendo dónde está la parte de la red en la cual podemos incidir, en la cual podemos nosotros aplicar las intervenciones en salud pública.
Y algo que puede ser a lo mejor un poco gracioso, que tengo también en este modelo de ejemplo, no sé si se acuerdan, seguramente sí, este tema al inicio de la pandemia en el cual las personas tuvieron este interés extraño en comprar papel de baño. Entonces, al inicio de la pandemia vimos un montón de noticias y de gente formada en los supermercados tratando de comprar papel de baño para llevarlo a su casa. Y pues obviamente el suministro y la producción y los mecanismos que tenían para hacer el, el, el stock del papel de baño en los supermercados, pues ya no eran suficientes porque todo mundo se quería llevar el papel de baño a su casa. Este es un ejemplo que les digo, me parece bastante gracioso, pero que también ejemplifica un fenómeno que puede ser un fenómeno emergente en un sistema complejo ante un evento que cambia la dinámica de este sistema. Porque al modificarse, al haber pánico a nivel poblacional por el tema de la pandemia, surge este fenómeno en el cual las personas van a buscar el papel de baño. Y esto cambia muchísimas cosas dentro del sistema, porque como les digo, no únicamente es el que vayan a comprar el papel y nos parezca completamente fuera de lugar, sino también esto implica temas de movilidad, temas de transporte, temas de generación de recursos, temas de mantener a las tiendas con suficiente papel de baño para que todos puedan tener, etcétera. Y lo que hace este modelo, que es un modelo también ejemplo que se encuentra en este programa para el modelado basado en agentes, lo que hace este modelo es que pone algunas personas que son las personas que van a ir a comprar el papel de baño y pone cuál es el stock de papel que se tiene en el supermercado para que también se pueda saber cada cuándo tienen que comprar o cada cuándo tienen que redistribuir el papel de baño a los supermercados para que les sea suficiente a toda la población, ¿no? Y entonces vemos aquí de manera gráfica muy coqueta cómo se mueven estas personas y van comprando el papel de baño y cómo se va acabando en estas gráficas el stock en el supermercado. Y pues bueno, podemos modelar cosas que son también muy complejas o per se o muy complicadas o que pueden llevar a lo mejor muchas más interacciones, como pudieran ser los viajes aéreos. Y dentro de estos viajes aéreos ver la movilidad y decir, bueno, si tenemos en un viaje aéreo y tenemos que en este aeropuerto llegan tantos vuelos con tantas personas y tenemos este nivel de movilidad, ¿cuántas personas infectadas necesitamos para que se transmita a través de toda esta red de vuelos que se tienen a nivel global, ¿no? Entonces pueden ser modelos que nos pueden ser muy útiles para identificar estas dinámicas y para tener una sensibilidad o una aproximación a la sensibilidad que se necesita en salud pública para generar estas intervenciones que están basadas en estos sistemas complejos. Y pues, bueno, en este sentido, sí queda muy claro, y creo que desde el tema y desde el punto de vista epidemiológico lo sabemos, la salud de la población es un sistema, pero ahora sabiendo cómo es la dinámica de estos sistemas complejos adaptativos, podemos pensar y podemos saber y definir claramente que la salud de la población, la salud poblacional, es un sistema complejo y es un sistema complejo adaptativo que va evolucionando y que tiene una dinámica a lo largo del tiempo que no podemos separar en cada una de sus partes para estudiarlas de manera individual. Esto, recordando lo que decíamos en unas diapositivas previas, el todo no es la suma de sus partes. Si nosotros juntamos, por ejemplo, todos estos elementos que tengo aquí dibujaditos en iconos, entonces juntamos, por ejemplo, malas condiciones laborales, temas genéticos, formas de alimentación, hábitos, alumbrado público, lo que dicen o lo que hacen nuestros amigos, y nosotros le damos ciertas condiciones, no siempre vamos a tener un resultado que va a ser el resultado que nosotros estamos esperando, porque dentro del sistema, estas dinámicas de todo esto que se encuentra en conjunto, no siempre va a tener un resultado lineal. Y eso es lo que hace que estos sistemas complejos adaptativos sean complicados de abordar, sean complejos en la necesidad que se tiene para su abordaje. Y en esta identificación de que son sistemas complejos, tenemos que tener muy claro, y creo que esto es, me parece lo más importante que deben llevarse de esta presentación, tenemos que tener muy claro que esto nos dice que no tenemos que separar a los elementos para estudiarlos, sino estudiar al sistema como un todo. Y para terminar, que creo que voy un poquito mal con el tiempo y mi monólogo, es que
sí es bonito buscar cómo son estas nuevas maneras que se tienen o cómo podemos aplicar estas formas que ya, estas metodologías que ya se conocen y que se aplican en otras ciencias, cómo las podemos traer nosotros a salud pública, porque nadie más la va a traer. En realidad somos nosotros los que vamos a hacer el cambio en salud pública y los que vamos a decidir cuáles van a ser estas metodologías y cuáles van a ser los mecanismos por los cuales vamos a abordar a la salud pública y los problemas que tenemos desde hace mucho tiempo, que son problemas complejos, empezar a abordarlos como tal, como problemas complejos y no tratar de reducirlos en partes para su estudio. Y antes quiero terminar con que la forma en la que conceptualizamos los problemas en salud pública determina el tipo de soluciones que buscamos y los métodos que utilizamos para enfrentarlos. Y creo que una de las limitaciones más grandes que se ha identificado, que he identificado yo personalmente para la aplicación de las ciencias de la complejidad a la salud pública, es que no es una teoría tan conocida por los salubristas, no es algo que esté llegando directamente a las aulas de quienes están estudiando salud pública o quienes se están formando como salubristas, y creo que este es el momento en el cual nosotros tenemos que empezar a llevarlo para que se empiece a visualizar como una herramienta y un mecanismo por el cual se pueden abordar estos problemas. Y pues bueno, no termino, bueno, yo termino, pero los dejo con Héctor. Hola, buenas tardes a todos. Yo agradezco primero que nada a la doctora Nilsa por la invitación, al igual que a la sociedad y a los presentes, ¿no? Eh, También agradezco mucho la introducción que nos dio, porque eso me va a hacer un poco más fáciles algunos temas. No sé si ya se ve la presentación, Correcto. ¿sí? Bueno, pues algo también muy importante de lo que dijo la doctora Nilsa fue que justamente los sistemas complejos adaptativos pues son esta parte de estudian, vamos, el cómo se interconectan las cosas, ¿no? Y no se estudian por separado. Entonces, una de las herramientas grandes que tiene las ciencias de la complejidad es justamente ya la ciencia de redes, ¿no? Ya que esta nos ayuda a reorganizar este sistema o más bien no a reorganizar, a entender cómo se organizan estos sistemas, ¿no? Para entender un poco de estas totalidades que hay, ¿no? A lo mejor no la totalidad como comentaba la doctora Nilsa, pero entender como las partes de esta totalidad que nos van indicando que, hacia dónde va el sistema. Pues bueno, ya en ese sentido, al hablar de redes, pues podemos decir que existe una gran cantidad de ejemplos que pueden y han sido, vamos, aplicados a los temas de salud. Entre estos podemos ver el uso de redes funcionales en mapeos cerebrales, redes de interacción genética, redes organizacionales interhospitalarias o intrahospitalarias, redes de comorbilidad, las cuales son las que yo les voy a presentar un poco y con las que he trabajado un poco más yo, ¿no? Estos son como algunos de los ejemplos como más directos que uno puede entender de redes, aparte de las redes epidemiológicas como las que mencionó la doctora Nilsa. Pero también el uso de redes complejas pues ha ayudado a analizar otros fenómenos sociales como lo son justamente los movimientos sociales de protesta o los movimientos sociales de exigencia de derechos y demás, ¿no? También las redes de transporte o de servicios, los cuales pues llegan a ser también de interés en la investigación de salud. Menciono esto debido a que en este paradigma de la complejidad no solo lo veamos, bueno, más bien este paradigma no solo hay que verlo como una metodología útil, ¿no? Sino hay que toda una teoría y toda una epistemología de fondo. Y pues uno de sus principios es entender cómo están interconectadas justamente estas cosas que a lo mejor para nosotros podría decir, pues a mí no me interesa un poco, yo estoy soy médico, no sé, y no me interesa un poco tanto saber los movimientos sociales, pero realmente en la salud pública los movimientos sociales nos están diciendo que existe una inequidad o una desigualdad de derechos, ¿no? Y esta inequidad y desigualdad de derechos pues también nos puede llevar justamente como ya lo plantearon la determinación social de la salud o los determinantes sociales de la salud, esta inequidad de derechos, estos otros, falta de servicios o demás, puede llevarnos a desencadenar la emergencia de patrones de enfermedad diferenciados, que pues ya se ha visto tanto por el tiempo como por las distintas sociedades, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Pues como verán más adelante, en los estudios de redes, pues de comorbilidad, así como en otros estudios, el nivel de análisis del que podemos partir no siempre va a ser el nivel al que nos vamos a quedar. Aunque hablemos, por ejemplo, de redes de comorbilidad, que podría ser un tema meramente biológico, pues realmente
siempre sale la otra parte, siempre al analizarlo desde la complejidad nos exige conocer otras partes del sistema, ¿no? Ya que esas otras partes externas, entre comillas, pues realmente están afectando a este sistema y son las que están, no sé, predisponiendo que emerjan estos patrones de enfermedad, por ejemplo, ¿no? No quiero decir que sean causas, porque como dijo la doctora Nilsa, pues realmente esta parte de las causas pues puede ser un tanto lineal y es muy complicado encontrar estas causas, ¿no? Entonces sería entender más bien cómo se autoorganiza el sistema para que esto llegue a pasar, ¿no? Para que se den patrones diferenciados de enfermedad. Muy bien. Pero bueno, pues ya, como les había comentado, yo les platicaré un poco de lo que he realizado o de lo que he trabajado en ese sentido en el tema de comorbilidades cardiovasculares. Y en este sentido, pues yo, en conjunto con otros investigadores, hemos desarrollado dos investigaciones en este tema en particular de comorbilidades, que si bien parten desde un mismo principio, sus abordajes divergen, como les comentaba, ya a la hora de trabajarlos, ¿no? Si bien puede que todos tengan como la noción de esto en ese sentido, pues vale la pena decir que pues para nosotros se partió de considerar que la comorbilidad es la presencia de dos o más condiciones que se encuentran en un mismo sujeto a partir de una condición de interés. A lo mejor puede haber otras concepciones de comorbilidad, obviamente, parecidas, pero otras concepciones, pero esta nos ayuda desde el tema que estamos nosotros trabajando, que es el tema de redes. Pues dicho esto, pues también vale la pena tener presente que la complejidad nos incita, pues vamos a entender un poco que las enfermedades, las comorbilidades, así como la multimorbilidad, estos fenómenos, pues son fenómenos que emergen a partir de un conjunto de múltiples conexiones e interacciones, ¿no? Entre distintos elementos y en diversas jerarquías, como ya mencionaba la doctora, que son tanto biológicos como sociales, culturales, entre otras cosas. Esto pues nos ayuda a pensar en múltiples formas de abordar un mismo problema, aun si partimos, pues vamos de un mismo conjunto de datos, por ejemplo, que va a ser el caso, el que les voy a explicar un poco. Sobre esto, pues también podemos ver en la pantalla que por un lado, que es el lado izquierdo, pues se planteó el tema de comorbilidades, así como la interacción genética que pudiera existir entre las enfermedades y con esto, pues acercarnos a entender las relaciones entre los orígenes moleculares de estas enfermedades que pueden, pues, en última instancia, complicar las decisiones de tratamiento que puedan llevarse por medio de la parte médica, ¿no? Por otro lado, pues en el lado de los derechos, la otra investigación, en donde se planteó conocer justamente qué rol juega el estrato socioeconómico en las diferentes etapas de vida de las personas, en donde, como vemos, pues más adelante, bueno, vamos a ver más adelante un poco, emergen pues patrones diferenciados de enfermar, siendo esto pues una herramienta más que podemos usar ya no solo en la toma de decisiones a nivel médico o toma de decisiones terapéuticas, ¿no? Sino también en la toma de decisiones políticas o sociales. Aquí vale la pena decir que pues, ambos trabajos tienen como base la información obtenida del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, de su base de datos, y pues este es un amplio conjunto de datos, ya que redes complejas pues también nos requiere que tengamos un conjunto de datos, una corte muy amplia, ¿no? Para tener un poco mayor de precisión a la hora de las interconexiones, que ya platicaré un poco más adelante de esto, ¿no? Para el caso de la segunda investigación, que es la que voy a abordar con más profundidad, alrededor fueron de 47,000 más o menos casos diagnosticados con comorbilidades cardiovasculares, mientras que en la primera también, bueno, esto fue en la última década, fue un estudio transversal, y en la primera investigación fue un poquito menos, pero más o menos entre esas andan rondando también el número de datos, ¿no? Eh, ya en esta diapositiva, pues podemos ver estas dos investigaciones, pero a nivel metodológico. Y pues aquí podemos ver lo que se realizó en cada una de las investigaciones, donde pues si bien ambas, como dije, pues se partió de un mismo conjunto de datos y se usó la misma codificación basada en los códigos internacionales de enfermedad décima revisión para codificar estas enfermedades y que pues, nos pierdas todo el nombre sote. Ay, perdón. También se usó la misma base metodológica, podríamos decirlo, para el modelamiento de las redes, ya que pues las otras redes se pueden modelar de algunas otras formas, pero nosotros usamos para estas dos investigaciones la misma base, ya que en ambas se consideró de base una red de comorbilidades modeladas a partir de los datos justamente que nos arrojaban los pacientes, donde pues aquí me tomaré también unos pequeños segundos, que pues a lo mejor ya no hace tanta falta, pues si nos explicó un poco más la doctora, pero pues, igual no está de más tomarme este tiempo, para explicar la construcción básica de una red, ¿no?
Pues en este aspecto, más allá de las herramientas digitales que podamos usar para esto, que pues igual si quieren en preguntas, pues yo se las puedo comentar algunas o la doctora también le puede comentar otras, debemos entender que las redes pues se construyen a partir de dos elementos como muy básicos, ¿no? Por un lado pues tenemos los nodos o vértices que son bueno, que para fines de esa presentación son los que van a representar a nuestras enfermedades y que pues en la imagen que tenemos central de la central inferior, pues son estas bolitas, ¿no? Que vemos ahí o estos círculos. Y por otro lado, pues tenemos la parte de las aristas, que son estas líneas que unen a estas bolitas y que en ambas investigaciones pues representan la relación entre los pares de enfermedad. Esta relación está construida a partir de su concurrencia significativa. En esta relación entre pares de enfermedades para estas dos investigaciones se modeló pues a partir de una prueba hipergeométrica que es la que le va a dar la solidez, en este caso, estadística, la cual básicamente pues nos dice que estas dos pares de enfermedades o los dos pares de enfermedades que vayamos agarrando se encuentran de los datos con más frecuencia que por casualidad, donde básicamente, pues ya no me, muchos ya conocen esta parte, pero donde básicamente pues, se comparan cómo se conectarían estas dos enfermedades, las primeras dos, o sea, bueno, los pares de enfermedades, cómo se conectarían de manera aleatoria versus cómo se conectan realmente, ¿no? Y si su aparición es significativa en verdad versus la aleatoriedad, pues se genera un vínculo, si no, pues no se genera el vínculo. Esto como más o menos como para explicar cómo se construyeron estas redes, ¿no? Y pongo estas dos imágenes porque justamente es el mapeo metodológico que pues ya desde ahí se puede ver que son diferentes opciones que se tomaron. Por un lado, lo que quería justamente explicar en esta parte era que comparten una base sólida en común, ¿no? Que van divergiendo ya justamente cuando nos metimos en otras cosas. Dicho esto, pues ya pasaremos a ver cómo justamente, como decíamos antes, a partir del mismo fenómeno y tomando como base una red de comorbilidad de igual manera que lo hicimos en las dos investigaciones, pues si los datos también no lo permiten, porque también hay que ver con qué bases de datos trabajamos, y pues si los datos son tan amplios y tienen no solo la parte biológica, sino también la parte socioeconómica, la parte, si se puede, cultural, entre otras cosas, pues ya entonces se pueden hacer diferentes modelados, ¿no? Y pues podemos llevar abordajes justamente distintos o disímiles, ¿no? Como los que comenté previamente. Por un lado, en este caso, en la parte superior, pues tenemos nuestro ejemplo, la red de comorbilidades y la interacción genética, mientras que en la parte inferior vamos a tratar la influencia de la etapa de vida y el estrato socioeconómico, ¿no? Económico, perdón. Aquí, aunque como vimos, vamos anteriormente, pues ambas tienen un mismo principio, que era analizar las redes de comorbilidad, ¿no? Y pues en este caso, primero que nada, en la primera investigación, pues se realizó un análisis de modularidad, ¿no? Em, que nos ayudó en este caso a identificar las propiedades estructurales de la red, lo cual pues, como se ve en pantalla en la primera imagen superior, es identificar pues cómo se agrupan justamente estos nodos, ¿no? Y estos nodos justamente pues se agrupan así porque tienen un poco más de atracción entre ellos o sus conexiones son un poco más fuertes entre ellos, ¿no? Esto pues se realizó gracias a un algoritmo basado en caminantes aleatorios y teoría de la información, donde aquí como ejemplo supongamos que pusiéramos a alguien a caminar vendado en los ojos de manera aleatoria dentro de esta red que tenemos ahí por un tiempo determinado, un gran tiempo determinado, y nos daríamos cuenta de que pues ya cuando se estabilice, digamos, este tipo de movimientos que va a hacer aleatoriamente, pues se van a quedar nodos que van a estar como más agrupados o va a pasar más veces por ciertos nodos o grupos de nodos, ¿no? Pues esto justamente es lo que crea estos módulos, ¿no? O se identifica, nos ayuda a identificar los módulos. Estos módulos pues también nos permiten ver que, que la red pues se agrupa en conjuntos de enfermedades con aspectos, o bueno, nos identificó aspectos pues comunes, ¿no? Como por ejemplo, pues en esta red pues encontrábamos que teníamos módulos con enfermedades justamente no solo isquémicas, pero en mayor parte isquémicas. En otro lado teníamos otro módulo con enfermedades crónicas, por ejemplo, y en otro lado malformaciones congénitas, ¿no? Pues entonces esto también nos dio pie a saber cómo se encontraban las comorbilidades en este caso y nos dio pie también a encontrar cómo estaban ese tipo de relaciones más estrechas o más amplias, ¿no? Luego de esto, pues ya se identifican los módulos y todo este caso en esta primera investigación y pues se toman los módulos más grandes que encontramos porque pues obviamente había mayor riqueza de comorbilidades y se toman estos.
y en ellos se examinan las asociaciones genéticas entre las enfermedades. Para esto, pues obviamente para cada una de las enfermedades usamos la base de datos de ClinVar para sacar qué genes eran los asociados a estas enfermedades. Y de igual manera, pues se hizo el uso de una medida llamada índice de Yakar, que pues básicamente esta medida nos dice o nos ayuda a saber qué porcentaje de genes se estaban interrelacionados entre pares de enfermedades, ¿no? ¿Esto por qué lo hicimos? Pues esto se hizo para justamente identificar cuáles eran las comorbilidades o las duplas de enfermedad que tenían mayor probabilidad de estar interconectadas a nivel genético, ¿no? Y esto pues para después conocer también el impacto fisiopatológico, identificando pues obviamente, perdón, obviamente por las vías metabólicas de los genes compartidos por las duplas de enfermedad. Este, Obviamente estas duplas de enfermedad eran, como lo comentaba, con un índice de Yagar más alto, y pues, como lo comenté, había una interacción genética más significativa, ¿no? Y entonces también para el programa que usamos, que era Web Gestalt, que nos ayudaba a conocer justamente un poco más las vías metabólicas que si tuviéramos un porcentaje menor. ¿Esto para qué se hizo? Bueno, pues esto se hizo para poder acercarnos un poco a entender qué mecanismos fisiológicos intervienen en las comorbilidades, dándonos así, pues obviamente, herramientas que podrían contribuir en el desarrollo de mejores estrategias terapéuticas, pues de manera integrada, ¿no? Que consideran a la enfermedad, pues no solo como eventos aislados, sino como múltiples eventos que están interrelacionados a nivel orgánico, por ejemplo, para empezar, ¿no? Superando así justamente las complicaciones que pueden acarrear las pautas de tratamiento diseñadas justamente para enfermedades individuales, que es las que vemos básicamente en la mayoría de los manuales, y esto ya se ha documentado previamente desde varios espacios, ¿no? Y pues ya que estas pues no consideran los abordajes tampoco interdisciplinares, ¿no? Por otro lado, pues el explorar el rol socioeconómico ya en la siguiente investigación, que es la de la parte de abajo, y la etapa de vida, pues en el tema de comorbilidades, pues se hizo uso de diferentes herramientas para su análisis que no son las mismas que usamos arriba, ¿no? Ya que pues obviamente se exigen otro tipo de herramientas si se cambia la perspectiva. Si bien ambas son redes de interacción entre enfermedades, pues esta vez la conexión entre las pares de enfermedad no solo me va a decir, o estas líneas, no solo me van a decir que están interconectadas porque coinciden muchas veces en diferentes pacientes. No, no solo me va a decir eso. En este caso, pues usamos redes pesadas o redes ponderadas, ¿no? O interacciones más bien ponderadas. En el caso socioeconómico ya usamos este tipo de cosas gracias a la herramienta que se llama información mutua. Esta información pues básicamente nos dice la, la mayor o menor concurrencia de estas duplas de enfermedad, ¿no? Y pues, ¿por qué lo hicimos así? Porque justamente este peso pues nos va a decir qué relaciones son más directas o qué relaciones son más probables que se den, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Entonces, por eso en el tema de etapas de vida era perdón, etapa de vida a nivel socioeconómico, era un poco más preciso hacer esto, ¿no? Porque no teníamos la parte genética ya un poco tan documentada como la teníamos arriba. Y en el caso de acá, pues teníamos que tener otra base también, un poco matemática para poder, darle un poco más de solidez a estas interacciones ya cuando se pusiera a discutir este tema, ¿no? Otra también de las herramientas de análisis que en este caso se utilizaron fue una de las medidas de centralidad, que es de las que hablaba la doctora Nilsson, que es el índice de PageRank. Aquí también para encontrar una medida de centralidad que necesitemos, pues depende de lo que estemos buscando, ¿no? Aquí, pues, por ejemplo, en este caso, pudimos haber usado cualquier otra medida, ¿no? Como el grado, por ejemplo, o qué sé yo. Pero pues se decidió justamente el índice de PageRank debido a que el grado, en este caso, nos dice solo cuántas enfermedades tiene alrededor, ¿no? Con cuántas enfermedades se conecta un nodo o una enfermedad inicial. Mientras que el PageRank lo que nos va a decir es que tiene muchas enfermedades conectadas, pero a su vez que estas otras enfermedades que tiene conectadas también son enfermedades como centrales que también tienen otros tantos, otro tanto abanico de enfermedades, ¿no? Y entonces, pues el tema yo no nada más hablaría de comorbilidad, ¿no? Ya no nada más nos acercaría a conocer el tema de la comorbilidad, sino también nos ayudaría a conocer, ya que estamos en este plano social, una mayor o menor vulnerabilidad debido a que ya no solo estamos hablando, como dije, de comorbilidad, sino también estamos hablando de una multimorbilidad probable que se pueda dar, ¿no? Ya que como dije, pues
son enfermedades que están conectadas con otras enfermedades que también tienen unas conexiones muy fuertes dentro de su abanico de enfermedades vecinas, por así decirlo. Esto se solidifica aún más, como decíamos, gracias a que la red es ponderada, ya que entonces la información mutua que comparten, que sería mayor coocurrencia, nos da todavía más indicios de que justamente hay mayor vulnerabilidad en ciertas enfermedades que en otras, ¿no? En ciertas duplas de enfermedad que en otras. Pues bueno, aquí como que en términos muy generales, depende como que me voy, pero en términos muy generales era lo que como que quería explicarles de esta parte metodológica de ambos abordajes, ¿no? Donde justamente convergen en algunas cosas que son las principales o bueno, las básicas, pero van divergiendo a lo largo del tiempo dependiendo de las preguntas que tú le hagas a la investigación. Y eso es lo que justamente nos dice mucho también tanto diversas corrientes teóricas, tanto de la complejidad como de otros espacios, como de la determinación social de la salud colectiva, entre otras cosas, ¿no? Que justamente nos dicen que nosotros tenemos que basarnos en lo que le estamos preguntando al fenómeno para de ahí ahora sí partir y conocer qué se ha hecho previamente y qué es lo que se puede hacer con unas metodologías y no con otras, o por qué escoger unas y no otras, ¿no? Entonces, esto era como para ejemplificar esto, ¿no? Ah, a partir de aquí vamos, ya conociendo una mínima parte de lo que se puede hacer un poco o bueno, que se ha hecho más bien con este tipo de redes, pues yo les voy a hablar un poco más de la segunda investigación y qué es lo que ha pasado con esta otra investigación o qué es lo que pasó, qué es lo que encontramos con la segunda investigación en cuanto a la etapa de vida y el nivel socioeconómico, ya que pues creo que está más centrada también no solo en la parte biológica, sino también en la parte social o socioeconómica, ¿no? Y esto, pues, para el tema de salud pública es algo muy importante, ya que como previamente lo había comentado, pues se habla de una inequidad o una desigualdad entre los derechos, ¿no? Pues ya en esta diapositiva, vamos, solo quería ser como muy preciso para decirles que para esta investigación pues se modelaron 20 grafos de redes, ya que pues estábamos primero diciendo que era la etapa de vida, entonces pues eran rangos de edad. Rango de edad 0 a 20, de 21 a 40, 41 a 60, 61 a 80, 81 y más para pues, conocer un poco de las etapas de vida, ¿no? Y se hicieron justamente 4 redes por cada rango de edad, representando pues obviamente nivel socioeconómico alto y bajo. No se incluyó el nivel medio debido a que justamente los datos arrojaban muy pocos, perdón, pues, si la corte que teníamos arrojaba muy pocos datos de este nivel socioeconómico, entonces pues no era suficiente como mente representativo. Entonces por eso eligió solo hablar del nivel alto y bajo, entonces ahí es como que un punto que también pues se invita a explorar un poco más, ¿no? Y también pues obviamente para conocer o acercarnos realmente, porque no vamos a conocer justamente esta parte de la categoría de género, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero pues sí nos vamos a acercar un poco por la parte del sexo, ¿no? Entonces, cómo se dan, queríamos conocer también cómo se dan de manera diferenciada entre hombres y mujeres, quien tiene mayor vulnerabilidad en distintos espacios socioeconómicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con estas personas? Entonces, por eso justamente terminaron siendo 20 grafos, ¿no? Que no se preocupen, no les voy a hablar de todos porque también sería un rollote. Pero bueno, ya respecto a las características generales que nosotros pudimos encontrar en las redes, que justamente como ahí lo presentamos, pues en la primera pues, columna se ven cuántas redes fueron en los estratos, si eran hombres, si eran mujeres, nivel socioeconómico bajo, alto, y pues nos dan también en cada una de las columnas qué es lo que se está midiendo, ya sean cuántos no sabía, cuántas aristas, cuál es el promedio de los vecinos. Las aristas recuerden que nos dicen cuántas comorbilidades están asociadas a un mismo nodo, ¿no? Por ejemplo. Este, o, o a varios, ¿no? O sea, cuántas, más bien, sí, realmente cuántas comorbilidades podría haber, ¿no? El coeficiente de agrupamiento, centralización de la red y la densidad de la red, que pues ya vamos a irlas desglosando un poco, ¿no? Pues bueno, eh, el análisis de estas redes pues nos mostró la existencia de mayor justamente diversidad de enfermedades en el nivel socioeconómico bajo, identificado pues justamente por lo que comentábamos, el número de nodos, ¿no? Esto pues sin importar el sexo o la edad. Como podemos ver en nuestra segunda columna, pues justamente de los datos, ¿no? Lo cual pues puede estar relacionado con las desigualdades en salud, que es lo que estábamos planteando en un principio, producto justamente de las limitaciones a las que se enfrenta este grupo poblacional.
que pues los haría ya sea más o menos proclives a desarrollar enfermedades que no se presentan en el nivel socioeconómico alto perdón, que se atienden de manera diferenciada respecto a el acceso, perdón, a los servicios de salud que puedan adquirir las personas. Y esto pues en un abordaje más fino, pues se va a ir desglosando que realmente sí existen enfermedades que cambian por el nivel socioeconómico, que pueden aparecer o no pueden aparecer, y esto con el tema de comorbilidades pues pasa aún más, ¿no? Y multimorbilidad pues todavía un poco más. Pero bueno, por otro lado, pues si bien el coeficiente de agrupamiento se presenta de manera similar en la mayoría de las redes, tenemos que la red, pues obviamente de hombres de 61 a 80 años, que ahí la podemos identificar, del nivel socioeconómico bajo, si la pueden ver, es una de las que tiene las rayitas, tiene 0. De hecho es la el coeficiente de agrupamiento, es la que tiene 0.8 y está con una rayita. Pues aquí tengamos en cuenta que el valor de esta medida pues va de 0 a 1, ¿no? Donde el 1 implica que justamente todos los nodos están conectados con todos los nodos. O sea, cualquier enfermedad que tú tengas, si estás dentro de esa red, o sea, si es una persona que tiene esa red detrás de ti, pues puedes tener cualquiera de las enfermedades que están en tu red, ¿no? Eh, y pues, ¿qué implica esto? Que justamente tenemos aquí una medida que es 0.8 que justamente es alta, ¿no? Entonces, pues bueno, este valor en las redes pues podría hacernos pensar dos cosas. Por un lado, que estos hombres de este grupo justamente de edad podrían tener mayor presencia de presentar cualquier enfermedad dentro de la red, partiendo de una enfermedad obviamente inicial, y esto respecto a las otras redes, ¿no? Pero de igual forma, debido a que esta medida se mostró también muy similar en las otras redes y tampoco fue que fueran muy mínimas, muy grandes las brechas entre estas medidas, ya que oscilaban entre 0.7 también, pues podríamos entonces pensar que se nos está anunciando la necesidad de considerar interacciones entre enfermedades a la hora justamente de estos abordajes de tratamiento, ¿no? Sin importar esto, la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, pues justamente esto nos obliga justamente a necesitar superar un enfoque tradicional que se ha centrado justamente solo en la atención de enfermedades individuales, ¿no? Ya que como le dijimos, pues bueno, los órganos están interconectados, ¿no? Por ejemplo, y eso ya se ha sabido desde antes, y entonces el abonar o el dar tratamientos justamente para enfermedades únicas, pues no es una línea que debamos seguir, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con la salud pública? Pues justamente que al menos dentro de la promoción de la salud, que es de donde yo vengo, pues justamente es la reorientación de estos servicios de salud, ¿no? Y en esta reorientación de los servicios de salud, pues también es la reorientación de cómo se entiende el tema de las enfermedades, de cómo se entiende el tema de la salud, ¿no? Y esto por una parte a nivel de tratamiento, pues abona esa parte, ¿no? Que igual, como en todo, se hace falta explorar más, se hace falta en cosas, pero nos van dando indicios de a dónde tenemos que ir caminando, ¿no? Pero bueno, de igual forma, otro dato interesante es que la mayor diversidad de enfermedades en el nivel socioeconómico bajo, que podemos ver justamente por las aristas, podría tener relación con que se presente mayor densidad dentro del nivel socioeconómico alto. Esto, pues vamos, debido a que a menor número de enfermedades, pues podría existir mayor relación entre las mismas, que esta es la densidad a la que me refiero. Aquí, pues esta medida también va de 0 a 1, igual que la anterior. Entre más cercanos está al 1, pues esto significa que hay mayor número justamente de aristas, que en estos casos, pues son relaciones de comorbilidad, ¿no? Y pues si hay, por ejemplo, aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta también esto para no decir es que los que tienen, ¿cómo se llama? Un nivel socioeconómico alto, pues tienen mayor probabilidad de tener mayor número de comorbilidades. No, porque realmente ellos tienen una diversidad menor de enfermedades según nuestros datos, ¿no? Es, por ejemplo, no es lo mismo tener 10 nodos, que es muy probable justamente estadísticamente que estos 10 nodos se conecten entre sí todos con todos, que tener 10,000, que es el caso del nivel socioeconómico bajo, como lo pueden ver en los datos, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para que también no juegue en nuestra contra, ¿no? Cuando lo estemos analizando, ¿no? Y pues esto que nos dice, justamente que si bien tienen ciertas probabilidades de enfermar en su red, realmente las redes son más pequeñas y tienen menor número de enfermedades disponibles, por ejemplo, podríamos decirlo, en las cuales pueden desarrollarse, ¿no? Otro dato que también es relevante es que podemos ver que se encuentra mayor centralización de la red en el rango de 0 a 20 años. Y es aún mayor justamente en el nivel socioeconómico alto y en hombres principalmente, ¿no? Aquí el que se presente mayor centralización del nivel socioeconómico alto, pues puede deberse a que en este rango de edad, pues muchas de las
comorbilidades que pueden haber están mediadas justamente por factores genéticos o propios del nacimiento. Por lo mismo se aprecia menor diversidad de enfermedades en este nivel socioeconómico. Mientras que al existir pues mayor diversidad en el nivel socioeconómico bajo, que es lo mismo que decíamos hace rato, pues se diversifican justamente las condiciones que centralizan estas relaciones de comorbilidad, ¿no? Y esto pues puede tener también relación con las condiciones estructurales y de acceso propias de este nivel socioeconómico, que es el nivel socioeconómico bajo justamente, que los predispone justamente a diversos problemas, diversos y diferentes problemas de salud de enfermedad, así como a sus complicaciones, lo que podría pues acarrear también problemas de multimorbilidad, tanto en el corto como en el mediano plazo, por lo cual pues es necesario tener esto presente para el tema de prevención, por ejemplo, ¿no? O de tratamiento incluso. Aquí pues también hay que tomar en cuenta que a mayor valor de esta medida pues significa que pocos nodos son los que están centralizando o acumulan el mayor cantidad de relaciones, ¿no? O de comorbilidades, sería así como estos monopolios que se van formando, ¿no? Solo como para ejemplificar este caso, ¿no? Por último, pues en este caso se encontró que el promedio de comorbilidades medido por el promedio de vecinos, justamente que lo vemos en la cuarta columna, que se presentan en las distintas redes, pues es mayor en edades más avanzadas en comparación con personas más jóvenes, lo que pues también se ha encontrado en otras investigaciones y en la literatura, aunque también pues podemos decir, ay, perdón, que este fenómeno se ve más marcado en hombres que en mujeres, esto según nuestros resultados, y pues resalta que la población mayor de 80 años perdón, en esta población pues de mayores de 80 años se aprecia justamente una disminución que de cierto modo, ya revisando la literatura o de los que conocen la literatura, pues resulta justamente contraintuitivo a lo que la literatura nos dice. Aunque también aquí hay que tomar en cuenta que dentro de nuestra corte, este, estas personas pues también tienen una representatividad porcentual un poco menor que los otros rangos de edad, ¿no? Entonces eso también a lo mejor podría estar influyendo o no, pero es un tema que, por ejemplo, se queda también en el tintero para poder investigarlo aún más de qué está pasando, ¿no? Ya que estamos hablando de que nos hablaba de la última década. Ya un poco más atrás, ¿no? Unos añitos más, pero nos habla de un tema tan reciente, ¿no? Entonces a lo mejor algo pudo haber cambiado que también pues, nos incita, ¿no? A seguir investigando también del tema. Por otro lado, ya en análisis más finos, como decía hace rato, pues se buscó conocer cuáles eran las enfermedades o pues bueno, pues, los pares de enfermedad que aparecían en un estrato socioeconómico, pero pues no en otro, ¿no? Por esto, pues aquí podemos justamente ver en las imágenes las 10 enfermedades, que son los cuadritos que tenemos ahí en cada una, que son como los zooms. Son las 10 enfermedades con el índice de PageRank más alto, acomodadas contrario a las manecillas del reloj, empezando desde arriba, que como dije antes, pues son enfermedades con muchas conexiones con otras enfermedades igualmente ampliamente conectadas y por tanto con mayor potencial justamente de presentar patrones de movilidad, porque como vimos, estas líneas que tenemos, algunas más gruesas, unas más delgaditas, que representan justamente entonces que estas relaciones son más pesadas o más probables de que se den que en los otros casos que son más delgaditas, ¿no? Que son las azules, por ejemplo, que podemos ver en la red que está atrás del cuadrito, ¿no? Que esas casi no se ven realmente. Ah, Aunque no exploraré qué pasó en cada rango de edad, porque también como les comenté, pues sería como mucho, pues me gustaría que pudiéramos apreciar que a simple vista eh, el patrón justamente en cómo está organizada la red en general y las 10 enfermedades más relevantes, que son las que se ven un poco más, cómo están estos dibujos, podemos decirlo así, estas gráficas, es diferente justamente en las 4 redes, ¿no? Y esto pues pasa así en todos los casos, en todos los rangos de edad de manera general, ¿no? Um, Esto pues vamos, nos hace preguntarnos qué es lo que está pasando para que suceda de esta manera. Si se supone que en un tema de derechos, pues todos tendríamos que ser iguales, ¿no? En un tema ideal o utópico, pues todos tendríamos que ser mínimo un poco más o menos parecidos. Pero si ya nos vamos percatando, por ejemplo, la parte de arriba justamente nos representa el nivel socioeconómico alto y la parte de abajo el nivel socioeconómico alto y solo vean cómo están estas redes, ¿no? Por ejemplo, en hombres se ve menor densidad de las aristas, ¿no? Mientras que en la parte de arriba, en el nivel socioeconómico alto, mientras que en el nivel socioeconómico bajo se ve mayor densidad de las aristas y tienen aristas más pesadas justamente, ¿no? Y lo mismo pasa en mujeres, que aunque no se vea tanto en mujeres, pues en la parte izquierda hay líneas que justamente son más gruesas, ¿no? Son relaciones más pesadas también. Entonces,
esto lo vamos viendo así en cada rango de edad y pues esto nos hace preguntarnos, como dije, pues qué está pasando, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto cambie, ¿no? Entonces, pues justamente como lo comentaba antes, este tipo de preguntas nos van dando indicios de a dónde caminar, ¿no? En el tema de salud pública. Pero bueno, en este ejemplo, pues que es el rango de edad de 0 a 21 años, que es el que les voy a mostrar de ejemplo, pues se mantienen de manera general las mismas enfermedades en los 5 puestos de relevancia, ya que son los que estudiamos, aunque aparezcan 10, solo estudiamos los 5 principales puestos, ya que eran demasiadas redes, ¿no? Pues estas son, como los podemos ver, recuerden que están codificadas por código IC10, pero se pueden ver los numeritos por los códigos que tienen cada una, pero pues son básicamente otras malformaciones congénitas del corazón, que es la principal, que casi aparecen todas, y no es que, sí, más bien es la principal, aparecen todas, que es Q24.8, enfermedad renal crónica con N18.9, otras arritmias específicas de cardíacas, por ejemplo, otras formas de cardiopatía isquémica crónica también la encontramos ahí, o la arteriosclerosis, que creo que está por ahí también en I70. Bueno, pues uh, aunque esto, pues como lo podemos ver, están en todas, ¿no? Entonces no hay una red, si ustedes lo pueden checar, no hay una de las redes que digas, aquí no aparecen ninguna de las enfermedades que dijiste, ¿no? De estas 5 al menos. Pues no hay. Entonces, respecto a las enfermedades como tal solas, no encontramos justamente en este rango de edad, una diferencia por nivel socioeconómico en las enfermedades solas. Pero este no era nuestra única vía de acceso para conocer esto, ya que el tema era comorbilidad, ¿no? Entonces habíamos que conocer cómo interaccionan justamente estas 5 enfermedades, cómo interaccionan entre sí, ¿no? Y pues aquí ya encontramos otras cosas diferentes, ¿no? Más allá yo de decirles que los chequen bien, que vean las conexiones y que identifiquen cuáles enfermedades están relacionadas en un estrato y no en el otro, pues mejor más bien espero que identifiquen Q24.8, que es las malformaciones congénitas, y N18.9, que son enfermedades renales, ¿no? Identifíquenlas cómo están conectadas solamente en el nivel socioeconómico bajo y no en el nivel socioeconómico alto, ¿no? Además, pues de que las aristas que pueden ver, pues justamente son gruesas, ¿no? Lo que significa que es una comorbilidad justamente con mayor coexistencia en todos nuestros datos, ¿no? Entonces, una enfermedad una comorbilidad, perdón, muy recurrente, ¿no? Y recordemos que estas dos enfermedades, a ser tan fuertes y a ser tan interconectadas, pues también entonces tienen, y con un PageRank, como les comentaba en un principio, pues también tienen otras fuertes conexiones con otras enfermedades, un abanico grande de enfermedades, ¿no? Entonces ya también nos puede dar indicio de que esta es una dupla de enfermedades que puede condicionar fallas sistémicas, por ejemplo, ¿no? Y pues esto, ya si lo quieren ver de cierta forma, pues genera costos grandes para la población, ¿no? Y pues si estamos hablando que es un instituto como el de cardiología que recibe tanta gente, pues ya vamos a ir viendo que es mejor si estar atendiendo este tipo de cosas como las hemos venido atendiendo desde la prevención, desde la promoción, incluso desde la atención, o ir cambiando nuestra perspectiva, ¿no? Esto es lo que justamente una de las cosas que el enfoque desde la complejidad, pues también nos ayuda a cambiar, ¿no? Pues bueno, eh, más allá de esto que les comentaba, pues que también llama la curiosidad aún más, pues no solo es que apareciera en ese rango de edad de 21 a 40 años en el nivel socioeconómico bajo, sino que como vemos en esta tabla de paneles, nivel socioeconómico alto, nivel socioeconómico bajo, mujeres y hombres y rangos de edad, ¿no? Cada uno de los paneles colores significa algo. Los paneles rojos es donde esta comorbilidad no aparece y los paneles verdes son donde sí aparece. Entonces, pues ya viendo esto es muy fácil saber que pues esta comorbilidad es exclusiva, al menos en nuestros datos con los que trabajé, es exclusiva del nivel socioeconómico bajo. Entonces, pues nos hace preguntarnos otra vez, no éramos todos iguales, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Por qué están pasando este tipo de cosas? Que a lo mejor muchos van a poderse contestar en su mente, pues puede ser por esto, y que muchos a lo mejor también lo sabemos, ¿no? Pero justamente este tipo de datos nos ayudan a una exigibilidad de los derechos, a una exigibilidad de la salud, ¿no? Nos ayudan a hacer este tipo de cosas y hacer un cambio de perspectiva a nivel no solo de la institución de salud, sino también de todas las instituciones, ¿no? Ya que pues tenemos que abordarlo. O sea, no podemos tener un tema de desigualdad como este tipo, que realmente no está diciéndonos más que la emergencia de muchas cosas que están mal, ¿no? Anteriormente, o muchas cosas que están haciendo que este tipo de sistemas, por ejemplo, subsistemas, dentro del sistema general que, por ejemplo, sería la sociedad mexicana, estén fallándonos, digámoslo así, o estén
cambiando la forma en la que unos se enferman de cierta forma y otros no, unos tienen más probabilidad de fallecer que otros, ¿no? Tanto por la atención como por lo que hemos hecho previamente. Pero bueno, sobre esta dupla, perdón, también por extenderme, sobre esta dupla, pues sabemos que pues para las malformaciones congénitas del corazón, las causas asociadas justamente al desarrollo o a su desarrollo, vamos, a pesar de ser pues multifactoriales, como ya bien muchos pueden saber aquí, pues suceden justamente antes del nacimiento de los individuos, entre los que podemos encontrar pues factores genéticos o relacionados con la salud de la madre, ¿no? Previo y durante el embarazo. Y estos pues cosas previas y durante el embarazo son enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión u obesidad, por ejemplo, ¿no? Por su parte, justamente en las enfermedades renales crónicas, pues comparten, obviamente, factores comunes con enfermedades crónicas, ¿no? Y pues en este caso, pues tenemos al sedentarismo, así como una alimentación poco saludable, pues que podría tener relación con las desigualdades en salud, ¿no? O las desigualdades socioeconómicas de las personas, que pues se presume, pues podría tener mayor presencia en el nivel socioeconómico bajo, ¿no? Tomando esto, pues en cuenta, perdón, podemos pues intuir que estas enfermedades pueden estar relacionadas debido a que comparten un entorno en común condicionado por sus determinantes sociales, donde la presencia justamente de hábitos poco saludables, así como enfermedades crónicas en la historia familiar de los pacientes o justamente en ellos mismos, no necesariamente en sus mamás, así como el acceso a los servicios de salud, pues tendría una influencia en los individuos incluso desde antes de su nacimiento y que se mantiene a lo largo de su desarrollo. Entonces, la prevención no solo tiene que ser con las generaciones que tenemos ya aquí viviendo, sino con las generaciones futuras, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera y qué le estamos dejando a las siguientes generaciones? Una de las cosas que también justamente ese tipo de investigaciones nos hacen preguntarnos. Como dije, no nos quedamos justamente nada más en la parte biológica, sino también nos obliga a pensar en estas otras partes que tiene este sistema, ¿no? Otras partes que pues realmente muchas veces por la cantidad de información o por las herramientas computacionales a las que todavía no tenemos acceso, pues no podemos llegar, pero pues poco a poco vamos viendo, ¿no? Pues, um, como dije, pues esto nos va indicios a explorar aún más, y nos hace pensar también en los cambios estructurales que podrían justamente frenar o disminuir esta incidencia de esas comorbilidades, ¿no? Que refleja justamente las diferencias o desigualdades socioeconómicas que pues van afectando a las personas, como lo dije, desde antes de su nacimiento, que es lo más complicado en este caso, ¿no? Ya casi para finalizar, para no abrumarlos tanto, pues quería mostrarles esta figura. Aquí tenemos todos los pares de enfermedad, por color, que lo pueden ver del lado derecho, todos son los pares de enfermedad que se analizaron en esta investigación, y como pues vieron la diapositiva anterior, pues están en los diferentes rangos de edad, ¿no? Con esto solo quiero que aprecien y quede un poco más en nuestra mente el cómo este enfoque de redes nos permite asentar nuevamente algo que ya antes se había visto en la literatura, y es que las condiciones de vida determinan la manera de enfermar de los grupos sociales, de los diferentes grupos sociales, ya que como vemos, pues los datos de esta corte arrojaron que, pues por ejemplo, si lo vamos a ver en esta gráfica, ¿no? Ser mujer, por ejemplo, de tu mismo nivel socioeconómico, pues, ser mujer, si aunque estés en el alto o en el nivel socioeconómico bajo, pues te predispone a más enfermedades que ser hombre, ¿no? Por ejemplo, al menos en el nivel socioeconómico alto se ve un poco más marcado, ¿no? Entonces también todavía hay un tema de género que hay que explorar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? O qué venimos arrastrando en este tema de género y no solo en este tema de clase, ¿no? Eso es como que lo que quería dejar un poco asentado con este tipo de cosas. Y otra de las cosas así muy rápidas que quiero dejar con esta imagen es que justamente, como decía, era un amplio conjunto de datos de 47,000 pacientes. Y esto se fue reduciendo a este tipo de imágenes, ¿no? Tan visibles, tan fáciles de digerir y para muchas personas incluso más fáciles de explicar de lo que yo les estoy diciendo. Y esto justamente nos ayudaría a ponerlo en discusión con personas ajenas justamente, que es otra de las cosas que tiene de base la complejidad, el poder tener una interacción con personas ajenas a la propia salud en este caso, ¿no? Los que pudiéramos entendernos con un lenguaje un poco más común entre ambos. Y pues ya como consideraciones finales, nada más quiero dejar que de manera general, este análisis mediante redes, pues nos permitió comprobar que el nivel socioeconómico, como lo decíamos previamente,
incide en la manera de enfermar de los sujetos, haciendo visibles justamente patrones de comorbilidad diferenciados por nivel socioeconómico en este tema, y pues esto se va desde el nacimiento, desde antes del nacimiento a lo largo de la vida, haciendo visibles justamente desigualdades en salud que para el tema de salud pública es muy importante, que como vemos, como decía la doctora Nilsa, pues muchas veces la complejidad no está tan inmersa o tan discutida en esta área, pero es muy necesaria porque nos da otro enfoque, otra manera de ver las cosas, otros lentes para mirar la realidad, ¿no? Y al tener otros lentes para mirar la realidad, pues también tenemos otra forma de responder a las complicaciones de esta realidad, ¿no? Por otro lado, también decir que el uso del PageRank, por ejemplo, que es la medida que yo usaba, pues también nos ayudó a identificar, como decíamos, patrones multimórbidos, ya no patrones solo de comorbilidad, sino ya hay que pensar justamente en que si hay una interacción, como decía la doctora Nilsa, con este tema de la emergencia de patrones y con el tema de la no linealidad, ya hay que pensar no solo en que yo me enfermo de esto y me puede dar, por ejemplo, me enfermo, como decíamos, de una enfermedad cardíaca, me puede dar una enfermedad renal. No, ¿y esto qué más complica, no? ¿Y esto a qué más me puede llevar si no me están tratando bien, si yo mismo no me cuido bien o si mis condiciones no me permiten cuidarme bien, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando y qué tengo que exigir o qué tenemos que cambiar, ¿no? Este tipo de cosas son las que, al menos desde este tipo de investigaciones, nos hacen pensar, ¿no? Y pues también juega dentro de esto el hacer pensar a los demás en qué otras cosas o qué otras formas de ver este mismo problema pueden analizar, ¿no? Eh, pues si bien pues también puede resultar muy complicado abordar en este caso este tipo de objetos de investigación desde la totalidad, pues podemos aproximarnos a ellos, como decíamos, como por etapas, ¿no? O sea, como lo vieron aquí, yo hice en este caso con otros colaboradores, pues estos dos investigaciones de un mismo tema, ¿no? Y podemos sacarle más. Realmente ahorita ya nos estamos preguntando cómo se relacionan los determinantes sociales, ¿no? Dentro de la determinación social, ¿no? Dentro de otro paradigma que no tenemos, ¿no? Cómo se relacionan, qué es lo que está pasando ahí, para entonces darle ahora este rol, ¿no? Empezamos con la parte biológica, seguimos con una parte intermedia, pues vamos así avanzándole, ¿no? Y vamos construyendo o dándole piezas a este rompecabezas, ¿no? Para entenderlo un poco más, ¿no? Y pues solo recordar al final que pues este tipo de investigaciones como todas pues nos llevan más que a respuesta, nos llevan a como 20,000 nuevos cuestionamientos que espero sean más que nada una invitación a conocer o a que se desarrollen mayores investigaciones en torno a este tipo de problemas, ¿no? Y pues ya, simplemente para finalizar, agradezco pues la atención y pues como mero comercial, cualquiera de las investigaciones de las que les hablé para que las conozcan un poco más y de manera un poco más formal, pues las pueden encontrar ya publicadas y son de acceso libre. La primera es Comorbidity Networks in Cardiovascular Disease y la segunda es Comorbidity Patterns in Cardiovascular Disease, The Role of Life Stage and Socioeconomic Status. Y pues gracias igual a todos los presentes.